pequeña. Y la letra pequeña era que los gobernadores civiles o los jefes políticos podían anular los nombramientos de alcaldes sin ningún tipo de controles. Eso provocó el fin de la regencia de María Cristina y provocó el comienzo de la regencia del general Espartero. Que duró 3 años, desde 1840 a 1843. La ley estuvo suspendida en ese tiempo. En 1843 se produjo el fin de la regencia de Espartero y la ley esta fue de nuevo puesta en vigor. Pero a partir de ese momento, de 1843, se produce una de las épocas de gobierno más largo del llamado Partido Moderado, es decir, el general Narváez. Después de Espartero era liberal, Narváez era conservador. En 1843-44 Narváez llega al poder y instauró una especie de, casi una dictadura. En el fondo prácticamente se puede considerar que es un régimen terriblemente autoritario. Se aprueba una constitución de signo autoritario, la constitución de 1845, y unas nuevas leyes municipales. Las nuevas leyes municipales son como el decreto de 1823, solo que corregido y aumentado. En aquel momento el alcalde, los nombramientos eran prácticamente los mismos, el rey y el jefe político eran los que tenían la palabra, pero con una pequeña modificación, y es que surge la figura de lo que se llamaban los alcaldes corregidores. Los alcaldes corregidores eran unos señores que, fijaros, para ser nombrado alcalde normal, si era municipio de más de 2.000 habitantes, es por el rey; si de menos de 2.000 habitantes, por el jefe político, había que ser miembro del ayuntamiento. Por tanto, había que haber sido elegido, había que contar con la aquiescencia de los vecinos. Pero a veces podía ocurrir que al rey, lógicamente al rey nunca, porque era la reina, ¿cómo se llama esta? Isabel II, que no tenía ni idea de nada, pero lógicamente el entorno de la reina en aquel momento pues sería Narváez, todo esto, que hasta 1868 que se produce el funcionamiento con algunos breves paréntesis, pues, ¿qué es lo que hace? Pues se inventa la figura del alcalde corregidor. El alcalde corregidor es un alcalde que se nombra sin que tenga que ser miembro de la corporación. Si no me gusta ninguno de los miembros de la corporación, en lugar de nombrar un alcalde, nombra un alcalde corregidor, que era un señor que no era miembro de la corporación. Esta figura es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos de los que estamos aquí, por nuestra edad, hemos conocido un tipo de alcalde que no eran los alcaldes que son elegidos por las corporaciones después de unas elecciones locales, que es lo que estamos viendo ahora. En la ley de 1845 decía que el alcalde era nombrado por el gobernador civil o el ministro de la gobernación. Municipios de menos de 10.000 habitantes, el gobernador civil; municipios de más de 10.000 habitantes, el ministro de la gobernación; y municipios, Madrid y Barcelona, por el jefe del Estado. El alcalde, aparte de que en la época franquista sabemos que, salvo el llamado tercio ese familiar, los ayuntamientos tenían una composición extraña, que si el sindicato, que si las corporaciones, pero el caso es que los alcaldes en el fondo no tenían nada que ver con los ayuntamientos. Es más, se podía ser alcalde sin tener siquiera ni la condición de vecino, ni siquiera de residente. La ley lo único que decía es que para ser alcalde tenía que tener uno las debidas condiciones de idoneidad y arraigo en la localidad apreciadas por el gobernador civil, por el ministro de la gobernación, y agarra la brocha. Es decir, y con otra pequeña diferencia: los alcaldes corregidores, en la época franquista eso ya no fue así, pero en aquella época cobraban, mientras que los alcaldes normales, los alcaldes que procedían de los ayuntamientos, no cobraban. ¿Por qué? Porque en el caso de los alcaldes se consideraba que era lo que llamaban carga concejil, y por tanto, le digo, igual que cuando uno tiene que hacer el servicio militar, o que uno tenía que pagar la contribución, por tanto, cada muchacho que tiene que estar 1 año o 2 años. Mientras que los alcaldes corregidores estos no tenían plazo de duración indefinido hasta que lo destituyera
la misma autoridad que lo nombró, y esto era peor todavía, cobraban con cargo al presupuesto del ayuntamiento. Por lo cual, fijaros vosotros la gracia que le haría a los vecinos el que nombraban a un señor que no era de los que ellos habían elegido y encima le tenían que pagar, vamos. Bien, ahí encontramos la ley de 1845 y a partir de ahí se producen dos fenómenos. Por una parte, una serie de correcciones de carácter descentralizador, y por otra parte se mantiene el mismo sistema durante la mayor parte del tiempo, hasta que llegamos a la ley de, voy a abreviar, de ayuntamientos, la ley municipal de 2 de octubre de 1877, que ha sido hasta ahora la ley municipal que más ha durado en España, porque entró en vigor el 2 de octubre de 1877 y estuvo en vigor hasta 1935, en que se aprobó la ley municipal de la República. Y esta ley fue una ley muy curiosa, porque es una ley producto o fruto de la restauración de la monarquía. Como sabéis, en 1868 viene la llamada Revolución Gloriosa. Las tropas del general Novaliche fueron derrotadas aquí en Córdoba, en el puente de Alcolea, y entonces la reina Isabel II tuvo que marcharse. Entonces se iniciaron ahí una serie hay un periodo democrático, el único periodo democrático de la historia de España, del año 1868 prácticamente hasta 1870, con mucha inestabilidad. Pensad que en 1870, pues, bueno, hay entre el 68 y el 70 está la regencia del general Serrano. En 1870 traen al desgraciado de Amadeo de Saboya, el pobre, que aguanta 2 años, y cuando se va, dice que él, para ser rey en España, mira, yo me voy corriendo, y se largó. Con lo cual ya vino la Primera República, que aquello fue también hubo un presidente de la República, que el pobre tuvo que salir corriendo y se fue, cogió el tren, siendo presidente de la República, cogió el tren y lo encontraron en París, porque que le ponían allí para firmar penas de muerte, y él decía que eso no le va a escribir a él, y me parece que fue Figuera, salió corriendo y de él dio cuenta de que estaba en París buscándome aquí, ¿no? Y entonces, al final, ¿qué pasa? Pues al final todo termina prácticamente como al principio, es decir, la restauración en la corona de Alfonso XII. Entonces, lo que pasa es que hombre, habían pasado muchas cosas y había habido algunos políticos inteligentes en ese periodo. Bueno, era pues O'Donnell, Cánovo del Castillo, Sagasta y toda esta gente. Y entonces intentan un sistema nuevo, que es el sistema de la restauración. El sistema de la restauración era más falso que un Judas de plástico. Era un montaje en el cual los dos grandes partidos que había en el momento, el Partido Liberal y el Partido Conservador, pues se van a turnar en el ejercicio del poder. Cuando vosotros estéis ya muy quemados, vamos nosotros, y el sistema era manipular las elecciones para que todo el mundo estaba de acuerdo. Claro, eso, ¿qué consecuencias tenía? Pues que el 90% de la población estaba absolutamente ajena a todo esto. Y lo que sí hacen es ponerse de acuerdo en los temas que los separaban. Y uno de los temas que los separaban era precisamente el tema de los ayuntamientos y el tema de la elección de los alcaldes. Se acepta la elección de los ayuntamientos por los vecinos, y ahí el Partido Conservador, que era más restrictivo y de por sufragio censitario, pues cede. Y en cambio el Partido Liberal se cede en el tema del nombramiento de los alcaldes. Y a su vez también en relación con los nombramientos de los alcaldes hay cesiones mutuas. Si los ayuntamientos son de más de 6.000 habitantes o son de capitales de provincia o de Madrid, entonces los alcaldes son nombrados entre los miembros del ayuntamiento por el rey o por el gobernador civil. Y si los municipios son muy pequeños, me parece que de menos de 2.000 habitantes, entonces lo nombraba la propia corporación. Por lo cual, siempre la restauración era ni para ti ni para mí, nos quedamos en medio, o un poco para ti y otro poco para mí. La consecuencia de todo esto pues fue un desastre.